Muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer presentar este evento. Quiero agradecer a la Fundación Valle de Lili y a todo el personal que nos ha apoyado desde el punto de vista técnico para poder llevar a cabo este evento. Mi nombre es Carlos Serrano, soy el jefe de la unidad de alergias de la Fundación y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que comprende una de las patologías que, digamos, nos pone nerviosos a los alergólogos, que es la anafilaxia. Es una urgencia vital porque puede poner en riesgo la vida y es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave de rápido inicio y progresión tras la exposición a un desencadenante. Y en ese sentido, pues tenemos que estar preparados para manejarla adecuadamente, tanto desde el punto de vista de la urgencia como en el abordaje que se haga posteriormente de esta patología. Para este evento, pues contamos nada más ni nada menos que con todo el staff de alergología de la Fundación, que para mí es un placer que todos mis compañeros estén presentes y participando activamente en el evento. Y vamos a dar comienzo entonces a con la primera charla que va a estar a cargo de la doctora Manuela Olaya. La doctora Olaya es pediatra, es alergóloga y, como les decía, hace parte de nuestro staff, es profesora de la Universidad ICESI, de nuestro programa de posgrado en alergología, y ella nos va a hablar de lo que es la anafilaxia inducida por alimentos. Entonces, no siendo más, pues le doy paso a la doctora Olaya. Vamos a ir presentando a cada uno de los conferencistas en la medida en que vaya siendo pues el turno de cada uno, y al final les pido el favor de que manden preguntas para que hagamos una sesión de estas y una discusión bien interesante. Adelante, Manuela. Gracias, doctor Serrano. Gracias por la invitación y por la organización del evento. Sin lugar a duda, disfrutaremos aprendiendo todos un poco más de la anafilaxia. Yo les voy a empezar a hablar de la... un minuto, que mi tecnología me atropelló. De la anafilaxia inducida por alimentos. ¿Qué sabemos hoy de ella? Realmente la anafilaxia como definición de este síndrome ha variado mucho, es muy tardía. Si ustedes ven, en el 2016 fue la primera descripción, como le digo yo a todo el mundo, fue ayer realmente. Ha ido avanzando las definiciones, en el 2010 nueva y finalmente en el 2019 se hace la actualización de esta definición, pero les voy a contar más o menos de cada una de estas grandes definiciones. Finalmente se queda que es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que amenaza la vida, de instauración rápida y potencialmente mortal, y que clínicamente es un síndrome, no es simplemente un síntoma o una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas y que puede o no tener mecanismos inmunológicos claramente involucrados. Eso es lo que se puede extraer de las diferentes definiciones y de lo que ha evolucionado. Sin embargo, tenemos que tener claro, como dice el doctor Serrano, que está asociado a reacción severa y potencialmente mortal. Entonces, por eso es que a muchos nos da urticaria y nos da angustia la anafilaxia. Hay pocos datos estadísticos realmente. Quizás el grupo que más estadística y concreta tiene es el grupo de Inglaterra, porque tienen un sistema de registro nacional muy preciso y con diagnósticos que ellos mismos han aportado. Entonces eso queda mucho más fácil, pero el resto del mundo nos hemos ido quedando atrasados en la estadística, básicamente porque no hay código específico para anafilaxia, hay código para choque anafiláctico, pero todos los pacientes no nos llegan eso. Entonces algunos quedan con alergia o con urticaria, entonces son muy difíciles de seguir, excepto los que han sido ingresados hospitalariamente y quedan en las estadísticas o que han hecho fallecimiento. Entonces esto también permite
ha permitido que haya discrepancia en los ingresos a los diferentes estudios porque unos grupos toman la definición de la Organización Europea, Asociación Europea de Alergia, otros grupos toman la definición de la Sociedad Americana de Alergia y otros grupos son los de la WHO. Lo que pretende la WHO, que es la Organización Mundial de Alergia, es unificar estos criterios. Tenemos la prevalencia, miren que es baja. En Europa es de 0.3%, en Estados Unidos se estima que es más alta, mírenlo comparándolo, de 1.6 a 5.1%. ¿Qué sabemos de Latinoamérica? Hay estudios, pero no nos hablan exactamente y concretamente de toda la prevalencia que puede estar pasando por los subregistros. Quizás los dos países que mejor registro tienen son Brasil y Argentina. En Colombia hasta el momento no tenemos un estudio claro de prevalencia o de incidencia de la enfermedad. Cuando hablamos de mortalidad por anafilaxia inducida por alimentos, tenemos que tener que la tasa de fatalidad o de mortalidad de anafilaxia por alimentos es 0.03 a 0.3 muertes por millón por año. Si ustedes ven, es muy baja. Como decían ayer en una charla, es el mismo riesgo que tiene una persona en otro país de morir por un disparo o por un atropellamiento de un automóvil. Es mucho más baja, solo que tiene un gran impacto social porque muchos pueden ser prevenibles y muchos, la prensa le ha dado gran auge a esto. Cuando vamos a ver este estudio tan bonito que es descriptivo, retrospectivo, pero son los estudios de los diferentes, de los grupos que tienen publicaciones de mortalidad como tal, que es Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Francia, Finlandia, Brasil y Canadá. Si ustedes miran la prevalencia de mortalidad total por cualquiera de las causas, miren lo baja. Hasta Inglaterra, que es el que más estadística tiene, porque tienen una estadística de mortalidad por anafilaxia estatal. Entonces tienen 0.47, Estados Unidos 0.69 y si vamos a ver Brasil, que quizás pueda ser lo más cercano a nosotros, es 0.65, Canadá es 0.15, pero ¿cuál ha sido el escándalo más grande? Fue el adolescente que se murió hace unos 10 años por un beso a la novia que había consumido maní, él era alérgico al maní. Entonces, si vemos, la prensa y el medio también hacen que se magnifique esto. Cuando vamos a ver por mortalidad de anafilaxia inducida por alimentos, miren lo baja. En Inglaterra era de 0.10 en el 92 y en el 2012 fue de 0.12, o sea, sigue siendo muy baja. Estados Unidos, miren lo bajo en el 2009, 0.04 en tasa, en por ciento, o sea que es muy baja. En Francia y en Finlandia no tenemos estadística de la mortalidad en este estudio, en esta revisión sistemática. En Brasil, que es el país más cercano a nosotros quizás, es 0.03% para 2012, o sea que también es muy baja y está entre los promedios que habla a nivel mundial. Cuando hablamos de la etiología de la anafilaxia, tenemos que tener claro que en pediatría las principales causas van a ser alimentos y después van fármacos. En adultos nos invertimos, primero van los fármacos, después van a los alimentos y después picadura por himenópteros. Entonces esto lo tenemos que tener claro porque esto también ingresan a ser factores de riesgo en mortalidad por anafilaxia inducida por alimentos. ¿Cuáles son los principales alimentos como desencadenantes de anafilaxia? Este es un estudio publicado en el 2014 de Alemania, que es un grupo muy juicioso también en la casuística, en la estadística de su población, y este es un centro de referencia nacional. Entonces, miren, acá hacen su seguimiento a niños y adultos. Miren cómo la leche en los niños sigue siendo importante, el huevo, pero hay un gran porcentaje de niños que tienen causa de desencadenante el maní. También está la avellana, pero miren los otros, pescado, apio, mariscos, nueces son muy bajas, pero si vamos a ver los adultos, miren que tenemos el trigo como una causa muy importante, la avellana, la soya, el apio, los mariscos y las nueces. Si nosotros vemos aquí, esto nos está hablando de dos orígenes filológicos diferentes. Entonces, si ustedes ven en niños tenemos más proteínas de origen animal, mientras que en adultos tenemos más proteínas de origen vegetal, excepto en el maní. ¿Qué también pasa con maní? Que es el alimento que más se ha estudiado, por lo que ha sido el que más se ha relacionado con mortalidad
por anafilaxia. Las causas por anafilaxia en adultos, este es un estudio publicado en el 2021, este también es del mismo grupo en Alemania, y hablan de 54 pacientes que ingresaron a este centro con anafilaxia confirmada clínicamente con los criterios de la UAO del 2014. Y miren, solo 2 pacientes presentaron anafilaxia por mariscos. Claro que tenemos que tener en cuenta que Alemania no es un consumidor masivo de comida de mar como puede ser Barcelona o España o mismo la costa atlántica nuestra o pacífica comparada con el interior. Y el 96% fueron de origen vegetal. Miren, el trigo sigue importante. Miren, el 22% no se pudo aclarar cuál era el origen, pero lo hicieron clínicamente y tuvieron que recurrir a otros diagnósticos. Miren, el apio, aunque no lo crean, las nueces, el maní, 4 el soya y 2 a manzanas. Y miren, el 9% fueron a especies, semillas, calabacines. Entonces, miren que en adultos es muy diferente a lo de los niños y como estamos acostumbrados a que en nuestro medio la alergia alimentaria ha ido incrementando, entonces esto también nos permite a que tengamos claro que a medida que vayamos teniendo ese incremento de alergia alimentaria tanto en niños, tendremos aumento también de alergia alimentaria en adultos. Los síntomas van a variar entre niños y adultos, lo cual también es un factor de riesgo que lo vamos a ver más adelante. Este es del grupo de Pamplona, que hace una descripción de su cohorte, que son 90 niños, y mire que 90 niños presentaron urticaria como principal síntoma, asociado ya fuera a síntomas digestivos, a asma, rinitis, mientras que si ustedes ven que esta es la misma cohorte alemana del 2021 de 54 adultos, miren que la urticaria fue muy baja el porcentaje, 15, pero la mayoría presentaron compromiso del sistema respiratorio y compromiso cardiovascular. Algunos tracto gastrointestinal, pero esto es un factor de riesgo, por eso la edad también tiene mucho que ver. Realmente esto es lo que hace el factor de riesgo para una mortalidad por anafilaxia. Cuando vamos a ver esto, miren acá tan bonito este mismo grupo, pues esta revisión sistemática de la mortalidad por anafilaxia en general y sobre todo inducida por alimentos son los mismos grupos. Miren que más o menos el 70% a 80% teníamos relación con asma. Quiere decir que es muy alto, tanto en niños como en adultos tuvimos eso, y por eso, más que todo en adultos, el hecho de ser asmático y no estar controlado era un factor de riesgo para esta mortalidad. El tener historia de alergia alimentaria y haber presentado un evento previamente de anafilaxia me aumentaba el riesgo. Miren, desde el 60, casi 70% al 91% presentaba riesgo de fatalidad en esos pacientes que fallecieron en las diferentes cohortes. Miren acá, no en todos lo utilizaron, pero el retraso en la prescripción y utilización de adrenalina sí lo analizaron en Finlandia, en Francia, en Finlandia y en Canadá, y sí tuvo una relación menos del 50%, pero lo que los estudios han mostrado que cada día la gente como que le da más susto a la utilización de adrenalina o algo está sucediendo con estos autoinyectores, entonces también eso es un factor de riesgo. Y cuando vamos a ver el promedio de edad, mire que todos eran adultos. La fatalidad en niños lo reportaron en todos, pero mire que la mayoría, el promedio de edad era 25 años, 40, 28, 24, 32 años. Quiere decir que eran adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mortalidad en niños es más baja que el adulto, uno, por las historias de asma, segundo, porque su manifestación principal es la manifestación cutánea y no la alteración respiratoria o cardiovascular como en los adultos. Segundo o tercero, porque también no están relacionados muchas veces con medicamentos beta bloqueadores. Entonces esto nos da un signo de alarma para estar muy pendiente en estos adultos que presentan anafilaxia inducida por alimentos. Cuando vamos a hablar también de anafilaxia inducida por ejercicios, dependiente de alimentos, tenemos que estar también muy pendientes porque cada día se están reportando más. Y esto es cuando
la persona ha hecho ejercicio, pero previamente ha comido un alimento específico y hace el ejercicio, y puede ser la anafilaxia presentarle clínicamente, la presentan con todos los síntomas que describe y cataloga la UAO o la EACI, y presenta durante o después la anafilaxia. Entonces, si uno no hace una historia clínica adecuada, nunca lo va a encontrar. Se sabe que esto no es un espectro de enfermedad o una enfermedad diferente, perdón, es espectro de una enfermedad y pertenece a los pacientes que tienen alergia alimentaria y que con un cofactor, que es el ejercicio en este caso, lleva a que se induzca la anafilaxia. La prevalencia en niños es muy baja, pero en adolescentes, este estudio japonés también publicado ahora en el 2018, habla que es una prevalencia del 0.005 al 0.03%, o sea, es muy baja. Y la mayor prevalencia está en adultos jóvenes. Yo creo que por el estilo de vida es la interrogante. La hipótesis es que como ahora está de moda hacer ejercicio y que no debo comer antes porque las dietas keto o las dietas del ayuno, entonces me como una fruta y me voy y hago ejercicio, o me como un puñado de máximo 30 gramos de maní y voy y hago el ejercicio. Entonces esto podría estar afectando y por eso ser este grupo de edad el más afectado. Cuando vamos a hablar, ellos tienen unos criterios de propuesta diagnóstica, que es síntomas o signos durante o una hora después del ejercicio precedido por la ingesta del alimento, evitación de evidencia que yo sí tengo una alergia a ese alimento, no síntomas con el alimento, pero sin el ejercicio, pero cuando hace el ejercicio lo hace, y cuando no tengo diagnósticos alternativos. ¿Cuáles son los principales alimentos? Si ustedes ven, la mayoría nuevamente son vegetales, excepto aquí entran los mariscos, pero si ven es el trigo, el ajo, nueces, tomate, lechuga, apio, pimentón, pimienta, leguminosas como el maní y la soya. Aquí se los puse así porque uno pensaría que la ocurrencia de los eventos de anafilaxia es en diferentes sitios, pero cuando uno da la marcada, miren, el 58% de los pacientes hacen su cuadro de anafilaxia en casa, el 9% en colegio, 7% en escuelas, 4% en campos abiertos o en áreas de juego, 2% cuando visitan a sus amigos y 2% en restaurantes. Quiere decir que es más que todo educación en casa. Miren, ustedes salen a la calle y son prevenidos, y los niños y los adultos saben, no puedo comer esto, no debo hacer esto, pero en casa se relajan las medidas de prevención y de evitación. Entonces, eso es una parte para hacer educación marcada y énfasis sobre todo en la anafilaxia inducida por alimentos. No vamos a hablar de diagnóstico de anafilaxia, tenemos que hacer una correlación clínica con el alimento. Acuérdense que decíamos que la definición decía que es una hipersensibilidad a un alimento de forma inmediata o en la primera hora. Graduar la severidad y básicamente es historia clínica. A mí en este momento, si me llegó en urgencias, no me debe... Ya tengo la correlación, el niño comió un alimento, no sé, fue una paella y una ensalada, y adicionalmente se comió una malteada de Popsi. Pues no me va a interesar en ese momento encontrar este causante, este delincuente en ese momento. A mí me va a interesar es instaurar el tratamiento a ese paciente para que nos vaya bien y no haya fatalidad. Cuando hablamos de diagnóstico de componentes, el diagnóstico de componentes me habla de estudios moleculares, de partes específicas del alergeno, mucho más allá del alergeno y la proteína entera de los alimentos o de otras sustancias. Estos me permiten tener una precisión diagnóstica, hablan de persistencia y severidad, me están permitiendo determinar fenotipos en los pacientes, determinar factores de riesgo. No hay muchos estudios frente a mejor dicho, sí hay muchos estudios y cada día se utiliza más, pero no hay estudios específicamente para anafilaxia inducida por alimentos. Sin embargo, cada día sabemos que hay ciertas moléculas que son más predisponentes a anafilaxia. Acá están las más descritas, que son profilinas, y dependiendo del espectro, la profilina, por ejemplo, está en el kiwi, pero la LTP está en maní, el APR también está en algunos frutos secos, y puedo estar identificando y saber qué reacción sistémica o qué riesgo de reacción grave puede tener y aumenta la mortalidad.
Este estudio también es el de los 54 pacientes. Acuérdense que no hay muchos estudios sobre anafilaxia, entonces 54 pacientes uno dice que no es mucho, pero sí son bonitos cuando lo vamos a hacer con estudio molecular. Y miren la concordancia entre el diagnóstico clínico, o sea, de que el causante de esa anafilaxia fue el trigo o fue el apio o fue el maní. Miren, la concordancia con maní y apio fue muy similar, pero cuando utilizamos el diagnóstico molecular nos encontramos que el 50% tenían componentes moleculares del trigo o del marisco o de la manzana y no fueron detectados clínicamente porque el paciente no lo recordaba o porque estaba mezclado con alimentos, mientras que con el estudio molecular sí lo pudimos identificar. Y la concordancia con pruebas diagnósticas cutáneas, también hay una concordancia importante, sobre todo en nueces. Cuando yo tengo unas pruebas cutáneas a maní positivas, yo lo hago molecular y muy probablemente me vaya a salir positiva. Pero en trigo, miren que es más importante el diagnóstico molecular, en el apio también. Entonces, depende del vegetal y del alimento, uno puede utilizar el diagnóstico por componentes y eso me va a marcar también, depende del tipo de molécula, si va a ser una reacción leve o tengo más riesgo de hacer una reacción severa. Este estudio es sobre la alergia, esos estudios moleculares a maní, y entonces miren, el maní tiene 11 biomarcadores, desde el ARA-H1 hasta el ARA-H11, y miren que el ARA-H2 y 6 son sensibilización primaria a maní y siempre me van a hablar de reacción severa. El ARA-H8, sensibilización primaria a pólenes, reacción leve, mientras que cuando hablamos del ARA-H9, sensibilización primaria a LTP, quiere decir que es una reacción severa y que puedo ir cruzando y avanzando con otros frutos secos y otros vegetales que debemos estar atentos y educar a ese paciente para esto. Entonces, el estudio molecular por componentes nos va a ayudar a identificar esto y es una herramienta que cada día podemos estar utilizando y en Colombia la tenemos y debemos aprovecharla. ¿Qué reto tenemos con las intervenciones actuales? Muchísimas. Yo solo nombro algunas. El 50% de las transgresiones son accidentales y el 60% son en casa. No se puede predecir la severidad. Yo pueda que hoy haga una alergia alimentaria con urticaria nada más, pero mañana haga una anafilaxia. Entonces, eso es también importante. Hace un gran compromiso, compromete mucho la calidad de vida, el estado psicológico de la familia, la socialización, y tenemos que tener en cuenta que en Colombia no tenemos ley de etiquetado, entonces esto hace mucho más difícil la educación a estos pacientes. Son dietas que son complicadas, por ejemplo, en niños con leche y huevo, entonces tienen que hacer compras y aumenta el costo de vida de esas familias. Terapias emergentes que tenemos frente a la anafilaxia a leche y a algunos alimentos es la inmunoterapia oral específica a alimentos. Esto viene más o menos desde hace 15 años, cada día se crece más. Inicialmente era solo para anafilaxia, actualmente se utilizan en algunas reacciones leves con alimentos que han sido persistentes. No está claro si inducen todas tolerancia o solo desensibilización, eso es lo que se está midiendo y estudiando ahorita. Actualmente se aplica para huevo, leche, leche de vaca y maní. Palforzia es la primera inmunoterapia aprobada por la EMA y por la FDA, es unas cápsulas con un polvo de maní de 1 miligramo cada uno. Lo que hace tanto uno en el huevo, la leche o el maní es a dar dosis ascendentes de estos alimentos hasta ver cuál es su tolerancia o completar ciertos gramajes necesarios. Entonces, en huevo es 36 gramos, en leche son 200 ml y en maní se hablan de más o menos 30 miligramos. Entonces, esto es lo que nos permite disminuir el riesgo de fatalidad por anafilaxia accidentales. Eso es lo que nosotros queremos. Actualmente hay muchos estudios y esto es lo que viene, esto es lo que ha permitido que todos los estudios moleculares, toda la ciencia se meta a estudiar esto y venimos con muchos biológicos, omalizumab, que es una antiinmunoglobulina E, ligelizumab, que es un anticuerpo de nueva generación anti-IgE, Quilizumab, que es anti-IgG1, Dupilumab, que es anti-interleuquina 13-4, Etoquimab, que es anti-interleuquina 33, que
todos son cascadas de la respuesta inflamatoria de alergia y que se están utilizando asociados a la inmunoterapia oral específica a alimentos, y eso nos está permitiendo que tengan una tolerancia mayor mientras uno logra los niveles, la dosis que necesita alcanzar sin tantas reacciones de anafilaxia durante su ascenso. Como conclusiones, recordemos que la anafilaxia por alimentos sigue siendo causa de mortalidad. Siempre sospechar de un cuadro de anafilaxia si hay correlación con alimentos. Hay nuevos métodos diagnósticos que nos podrían ayudar a fenotipificar a los pacientes, y hay terapias alternativas que pueden ser paliativas por el momento, pero no curativas. Espero que les haya sido de utilidad y que no hayan quedado como mi hija de la U, como angustiados de qué es esto. Muchísimas gracias, doctora Olaya, por su excelente presentación. Ya tenemos aquí alguna que otra pregunta y yo también tengo. Entonces, pues ya al final hablaremos, ¿vale? Es para mí un placer presentar al doctor Luis Fernando Ramírez. El doctor Luis Fernando Ramírez es internista, alergólogo, también es miembro de nuestro grupo de alergología y profesor de la Universidad ICESI, del posgrado de alergología y de las especialidades que rotan con nosotros. El doctor Ramírez nos va a hablar de la anafilaxia inducida por medicamentos, en la cual él tiene bastante experiencia. Entonces, adelante, doctor Ramírez, quedamos pendientes. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Serrano, por la presentación. Muchas gracias a la nutrida asistencia, espero que esté compartiendo bien mi presentación. El tema de alergia, de anafilaxia por los medicamentos es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de dar algunos conceptos iniciales y hablar de algunas generalidades que son muy importantes para el diagnóstico y para el tratamiento de la anafilaxia por medicamentos. La frecuencia de la anafilaxia se ha incrementado en los últimos años. Doctor Ramírez, sí. Perdón, sí. No estamos viendo la presentación. A ver, intento otra vez. Hay alguien compartiendo. Es que había alguien compartiendo algo y no me permitió en ese momento. Listo. Ahora vamos a ver. Ahora perfecto, sí. Perfecto. Listo. Como decíamos, la anafilaxia por medicamentos es frecuente. Vamos a tener dificultades en el diagnóstico. Algunas de las cosas ya las mencionó la doctora Manuela. Vamos a hablar de unas generalidades, sobre todo del diagnóstico, porque es muy importante el índice de sospecha de las alergias medicamentosas. La frecuencia de la anafilaxia por medicamentos se ha aumentado en los últimos años. Es también mucho más frecuente que los pacientes presenten síntomas más graves, sobre todo en adolescentes y adultos, especialmente los que tienen otras enfermedades, como el asma. Un estudio realizado en Estados Unidos mostró que los pacientes entre 5 y 17 años tenían un aumento del 212% de riesgo de anafilaxia. Sin embargo, yo creo que hay que pensar hasta qué punto sea un mayor riesgo de anafilaxia o que estemos ante un mejor diagnóstico de estos pacientes. Se supone que hay entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 personas por año de anafilaxia medicamentosa, o sea que para una ciudad como Cali podemos tener perfectamente unos 600 casos de anafilaxia medicamentosa en esa proporción. La mortalidad oscila entre 0,05 y 2% del total de las reacciones anafilácticas, y la medicamentosa representa aproximadamente el 4% de los cuadros anafilácticos por todas las causas. La anafilaxia, ya mencionamos, es una reacción inmunológica sistémica mediada por IgE específica hacia un alergeno al cual el paciente se encuentra previamente sensibilizado cuando es alérgica y requiere una exposición previa al medicamento. Se presenta de manera inmediata, es decir, dentro de la primera hora, y esto es lo clásico de la anafilaxia alérgica. Sin embargo, en medicamentos tenemos la posibilidad de tener anafilaxias no alérgicas, en donde la reacción sistémica no es de tipo inmunológica y sin embargo puede ser igualmente grave
no depende del sistema inmune y por lo tanto no es mediada por IgE. Este tipo de reacciones no requiere sensibilización previa para que se presente la reacción. Entre los ejemplos más importantes tenemos la intolerancia a los antiinflamatorios no esteroideos, que se produce por un desorden metabólico en donde el paciente no metaboliza de una manera adecuada los antiinflamatorios y esto conlleva a la acumulación de leucotrienos que terminan produciendo el cuadro anafiláctico. También otro ejemplo es el angioedema por bradiquinina, que se presenta especialmente en los pacientes que consumen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y que puede comprometer la vía aérea y puede causar la muerte. Estos son apenas 2 ejemplos de anafilaxias no alérgicas. También podríamos mencionar las que se producen por el síndrome de liberación de citoquinas en los medicamentos tipo anticuerpo monoclonal, como por ejemplo el rituximab. Es decir, hay una gran cantidad de anafilaxias que no son de origen alérgico. Ya había mencionado Manuela algo al respecto, pero quiero insistir sobre esto. Nosotros no tenemos una claridad acerca de nuestra incidencia de anafilaxia, porque desafortunadamente los códigos que están en la clasificación internacional de las enfermedades número 10 solamente están estos: choque anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos, choque anafiláctico no especificado, choque anafiláctico debido a suero y choque anafiláctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto administrado apropiadamente. Desafortunadamente no existe anafilaxia. Entonces, el paciente que consulta o que se presenta con una anafilaxia sin ser choque anafiláctico tendrá que ser sobreclasificado como choque anafiláctico o tendrá que ser subclasificado como alergia no especificada. Entonces estamos perdiendo, por ejemplo, en nuestra institución, una cantidad de registros en donde podríamos tener un mayor indicio de la incidencia de las anafilaxias. Además, como si fuera poco, el conocimiento de la anafilaxia medicamentosa no es el suficiente, digámoslo así. Este es un estudio interesante de este año, es una tesis de grado de estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en el cual hicieron un estudio de enero a marzo del 2020 para medir el grado de conocimiento de anafilaxia medicamentosa entre 130 participantes del personal de salud. Las respuestas fueron correctas en el 32,33% de los auxiliares de enfermería, 38,33% de los enfermeros, 43,23% de los médicos tratantes, 45,5% de los anestesiólogos, 54% de los residentes en anestesiología y 46% de los residentes en otras especialidades. En suma, podemos decir que menos del 50% de las personas que trabajan en atención directa de los pacientes hacen un diagnóstico adecuado o tienen un índice de sospecha adecuado o conocen adecuadamente lo que es una anafilaxia medicamentosa. Esto también nos contribuye a que no sepamos exactamente cuando estamos tratando una anafilaxia de tipo medicamentoso y sobre todo a que el tratamiento no sea el adecuado. Para el diagnóstico correcto de la anafilaxia por alergia a medicamentos, está indicado hacer pruebas en los pacientes que han tenido síntomas sugestivos de alergia medicamentosa. Las pruebas que hacemos habitualmente son el PRIC y en algunos casos la intradermorreacción. Deben ser realizados en presencia de un alergólogo en un sitio seguro que cuente con todas las medidas para manejar alguna complicación, porque incluso en nuestro servicio tuvimos una anafilaxia durante el PRIC con una penicilina. Así que si bien son pruebas seguras, que tienen muy poca probabilidad, el paciente que tiene una alergia severa se nos puede presentar y podemos tener una reacción grave. Por lo tanto, el ámbito adecuado para realizarla es el sitio donde podamos ofrecer seguridad al paciente. Aquí tenemos las pruebas de alergia, tenemos a la izquierda las pruebas PRIC, en donde depositamos una gota sobre la piel del paciente. En el caso de los medicamentos diluidos a unas concentraciones específicas que están determinadas en recomendaciones internacionales. Sobre cada gota rascamos superficialmente con una lanceta y al final de unos 20 minutos vamos a encontrar unos abones que se van a
evidenciar y que nos permiten diagnosticar la alergia. Si las pruebas PIC son negativas, podemos en algunos casos, porque no se puede hacer con todos los medicamentos, una intradermorreacción. En esta prueba hacemos una inyección intradérmica del alergeno propuesto, el alergeno sospechoso. Hacemos un dibujo de la pápula que se formó en el momento de la inyección y 20 minutos después evaluamos la pápula de reacción, que es el crecimiento de la pápula inicial. En este caso de la derecha podemos evidenciar una prueba positiva en donde hubo un aumento de la reacción inicial del paciente, y esta prueba específicamente fue con polietilenglicol en una paciente que había hecho anafilaxia con Nuliteli. Es muy importante, y lo voy a insistir, aquí se borró la leyenda, no sé si se alcanzó a ver la leyenda. Es muy importante insistir en que en alergia no podemos hacer pruebas predictivas. No en ningún contexto podemos hacerle, por ejemplo, pruebas a un paciente para saber si le va a dar una anafilaxia por los medios de contraste o saber si va a tener una reacción alérgica a los medicamentos utilizados durante la anestesia. Vuelvo a decir, las pruebas cutáneas están indicadas en los pacientes que han tenido reacciones que probablemente son alérgicas. La anafilaxia por los medios de contraste es mucho menos frecuente de lo que se piensa. Los medios de contraste yodados están entre los medicamentos más seguros que existen. En realidad se presenta una reacción tipo choque anafiláctico por cada 200.000 inyecciones de medio de contraste yodado. Esta frecuencia es bajísima, es apenas un poquito más alta que el ganarse el premio mayor de una lotería. Sin embargo, con frecuencia los medios de contraste yodados pueden producir síntomas como urticaria, sensación opresiva en el pecho, calor generalizado y otros síntomas que muchas veces son confundidos con alergia. El sobrediagnóstico de las reacciones por medios de contraste hace que muchos pacientes no puedan ser llevados a imágenes contrastadas y por lo tanto que se retarde el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Así que ese sobrediagnóstico altera francamente el tratamiento de esos pacientes. Es muy importante decir que la alergia al yodo no existe, el yodo está presente en todas partes y no existe la posibilidad de que una persona sea alérgica al yodo, y no existe tampoco reacción cruzada con los mariscos. Los pacientes que tienen alergia a los mariscos no tienen mayor riesgo de hacer reacciones con los medios de contraste yodados. En cuanto a la anafilaxia perioperatoria, el diagnóstico es complejo. El paciente está cubierto por muchas cosas, así que no podemos evidenciar, por ejemplo, una urticaria. Recibe numerosos medicamentos desde el inicio hasta el final. Un paciente puede recibir normalmente hasta 20 medicamentos. Así que necesitamos el registro de la hoja anestésica para evaluar en el momento en que se presentan los síntomas del paciente, y esto nos va a poder evidenciar el riesgo de que el paciente realmente haya tenido una alergia. Lo ideal sería tener una triptasa tomada en el momento de la anafilaxia supuesta. Sin embargo, es algo que a veces no se hace y pues cuando evaluamos reacciones alérgicas perioperatorias no tenemos esa ayuda. En los pacientes que estudiamos debemos incluir el látex, los antibióticos y todos los medicamentos utilizados de acuerdo a las pistas que encontremos en la hoja operatoria, incluyendo desinfectantes y coloides, como por ejemplo la povidona, la clorexidina, los coloides que se utilizan en inyección. Todos estos medicamentos posiblemente llegarían a causar anafilaxia, potencialmente. El tiempo de latencia y la etapa quirúrgica también son importantes para aclarar la causa. Es decir que, como ejemplo, los pacientes que hacen alergia por los relajantes musculares que se utilizan para la intubación, la hacen generalmente de manera inmediata después de la aplicación, mientras que los pacientes que hacen alergia al látex con anafilaxia generalmente lo hacen en el momento de la incisión. Esto nos puede ayudar, pero el estudio debe ser completo. Los medicamentos ambulatorios también pueden ser causantes de anafilaxia, y entre los más frecuentemente implicados tenemos los betalactámicos
y los antiinflamatorios no esteroideos. La intolerancia, que es un mecanismo no inmunológico a los antiinflamatorios no esteroideos, puede producir anafilaxia no alérgica, como dijimos, que puede ser tan grave como la alérgica e incluso fatal. La mayor parte de los pacientes que supuestamente son alérgicos a la penicilina realmente no lo son. Y estos son datos no solamente de los que obtenemos en nuestro servicio, sino a nivel mundial. La cantidad de pacientes que están sobrediagnosticados a la penicilina son muchísimos y esto altera muchísimas cosas, no solamente para el paciente, sino para los servicios de salud. En un estudio de este año en Sao Paulo, encontraron que el diagnóstico erróneo de alergia a la penicilina afecta enormemente el sistema de salud, pues la rotulación inadecuada de los pacientes se asocia a una mayor tasa de resistencia bacteriana, porque tenemos que utilizar antibióticos de otro tipo, de falla terapéutica, porque el antibiótico que utilizamos no es igual de bueno que el que dejamos de utilizar betalactámico, de hospitalizaciones prolongadas por lo mismo y de readmisiones porque la infección no fue tratada de manera adecuada, así como de costos aumentados porque los antibióticos de nuevas generaciones son mucho más costosos, pero además también pueden presionar resistencia bacteriana y aparición de cepas resistentes. La anafilaxia por medicamentos de quimioterapia podríamos decir que es más frecuente que por otros medicamentos. Con mucha frecuencia limita la continuidad del tratamiento. Sin embargo, es susceptible de desensibilización. En la clínica, los medicamentos de quimioterapia que con más frecuencia producen anafilaxia son rituximab, carboplatino, cisplatino y paclitaxel. Esos son los más frecuentes. Sin embargo, cualquier medicamento puede producir anafilaxia en algún paciente específico. Esta anafilaxia puede ser o no alérgica. Es muy importante aclararlo. Sin embargo, en estos casos la prioridad para nosotros es poder aplicar el medicamento, que el paciente siga con su quimioterapia, que es la quimioterapia que le ofrece mayores posibilidades de sobrevivencia y de control de la enfermedad. Esto es mucho más importante que aclarar el mecanismo fisiopatológico subyacente a la reacción. Por lo tanto, en muchos de estos pacientes, antes que hacer pruebas, procedemos directamente a la desensibilización. Pero es muy importante saber que tenemos la posibilidad de administrar un medicamento incluso si el paciente ha hecho una anafilaxia previa, y tenemos una larga historia, un número muy grande de pacientes en los cuales hemos hecho desensibilización con reacciones anafilácticas previas y de manera exitosa. Importante para recordar que toda sospecha de anafilaxia medicamentosa debe ser estudiada, que es necesario mejorar el conocimiento a este respecto de todo el personal de salud. Yo creo que esta es una de las finalidades de la Semana Mundial de la Anafilaxia, sensibilizar a todo el mundo acerca de que tenemos ahí a la vuelta de la esquina la anafilaxia y que probablemente en muchas ocasiones no la hemos ni siquiera sospechado. Hay también que recordar que muchas de las supuestas alergias no lo son en realidad, especialmente las reacciones leves. Sin embargo, en muchos casos de anafilaxia no se logra demostrar la causa. La anafilaxia por medicamentos tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos y no todos son alérgicos. Así que, como dijimos, es importante aclarar en muchos casos si el paciente es alérgico o no, y cuando no se puede, pues tenemos la opción de la desensibilización. Bueno, espero haber dejado muchas inquietudes, mucho más que hablar, muchísimas cosas acerca de la anafilaxia medicamentosa que podríamos hacerlo durante horas. Generar algunas dudas que nos lleven a tener un mayor conocimiento acerca de la anafilaxia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por su excelente presentación. Sí, ya vamos teniendo preguntitas, ¿vale? Bueno, y a continuación es para mí un placer presentar a la doctora Diana Lucía Silva. Diana Lucía Silva es nuestra compañera en el servicio también, profesora de la Universidad ICESI, es pediatra y es nuestra primera egresada además del programa de alergología, ¿vale? Es para mí un placer presentarla y que esté compartiendo con nosotros su presentación, la cual se titula Guías Galaxia Tratamiento. Adelante, Dianita.
Muy bien. No sé si ya ven mi presentación. Sí, señora. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctor Serrano, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Ahora, después de las charlas anteriores, vamos a hablar del tratamiento de la anafilaxia. Nos vamos a basar en la guía de actuación de anafilaxia galaxia, ¿vale? Específicamente vamos a tener en cuenta durante esta revisión aspectos destacados de la guía de actuación en anafilaxia galaxia en Latinoamérica. Esta guía es una versión basada en la guía original elaborada en España, promovida por la Sociedad Española de Alergología, y pues tras su elaboración contó con el aval de las diferentes sociedades científicas y asociaciones de Latinoamérica, incluida la Asociación Colombiana de Alergología. Como ya hemos discutido en las charlas anteriores, en la charla de la doctora Olaya, del doctor Ramírez, se sabe que existen múltiples definiciones para el síndrome anafilaxia emitidas por varias sociedades y digamos que estas definiciones han generado un poco de dificultad en la comunidad médica para establecer un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento adecuado. Esta que vemos acá, por ejemplo, es la definición que emite la guía Galaxia de anafilaxia, considerándola una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Definición que a mi parecer no alcanza a definir del todo con claridad este síndrome. Por lo tanto, un término práctico podría ser decir que se trata de una reacción que compromete más de dos sistemas u órganos en el contexto de la exposición a un alergeno determinado o el compromiso de un sistema vital ante la exposición a un alergeno. Primero vamos a hacer una claridad de conceptos y de términos que pueden guiarnos en el momento en que estemos en contacto con el paciente con anafilaxia. Entonces, la severidad es el grado de daño o dolor generado por una condición médica. Es un concepto muy subjetivo y dependiente del rol, si uno es el paciente o si es el médico. Mientras que la palabra shock está caracterizada por la presencia de hipotensión y sucede por la incapacidad del corazón para, dar perfusión a todos los órganos vitales. Cuando hablamos de un choque anafiláctico, nos estamos refiriendo a una afección cardiovascular como hipotensión, paro cardíaco, bajo gasto, etcétera, o todas estas condiciones en un paciente con anafilaxia. Si hablamos de una reacción, una reacción sistémica generalizada, podría corresponder con dos sistemas comprometidos, pero se debe aclarar muy bien que una urticaria, por ejemplo, con angioedema, ¿sí? No se trata, corresponde pues al compromiso de un solo órgano, sino hay compromiso de otro sistema. Por lo tanto, si no hay afección de otro sistema, este paciente no debe recibir adrenalina ni se debe considerar como anafilaxia. Y por último, una reacción alérgica grave puede ser una anafilaxia, una reacción cutánea severa, etcétera. Entonces, tener claridad de estos conceptos nos va a permitir en la práctica clínica un reconocimiento mayor del paciente con anafilaxia cuando tengamos contacto con él. La guía Galaxia emite los criterios que definen que un paciente esté cursando con anafilaxia, dentro de los cuales vamos a nombrarlos acá. La anafilaxia es muy probable cuando se cumple con uno de los tres criterios que vienen a continuación. Primero, es un inicio agudo en minutos a horas de un síndrome que afecta a piel o mucosas, por ejemplo, urticaria generalizada, prurito, eritema, etcétera, edema de labios, junto con al menos uno de los siguientes. Compromiso respiratorio, por ejemplo, disneas, sibilancias, afección pues de la saturación, descenso de la presión arterial o síntomas asociados a la disfunción orgánica, aparición rápida entre minutos a algunas horas de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición de algún alergeno potencial y con afección de piel o mucosas, compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes como dolor abdominal, cólico, vómito, diarrea, descenso de la presión arterial en minutos o horas, o tras la exposición a un alergeno conocido para este paciente y, digamos, la presentación de hipotensión en niños o descenso superior a 30 milímetros de mercurio de la sistólica y en adultos descensos por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Entonces, sí es importante resaltar unos aspectos fisiopatológicos que implican unas manifestaciones clínicas que debemos buscar en ese paciente que ingresa con la sospecha de anafilaxia.
En el momento de la presentación, vamos a ver que ese paciente con choque anafiláctico pertenece al grupo del choque distributivo, el cual se genera por una liberación masiva sistémica de mediadores inflamatorios secundarios pues a la exposición del alergeno. Cuando hablamos de choque, estamos hablando o definiendo que existe un compromiso cardiovascular que si no se trata de forma adecuada y a tiempo, finalmente nos va a llevar a un paro cardíaco, que es a donde nosotros no queremos llegar. Por eso es importante resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, este estudio, en donde muestran unos predictores de hipotensión y de saturación que van a ser premonitorios de un paro cardiorrespiratorio. Como podemos ver, el estudio encontró unos predictores en pacientes con anafilaxia para hipotensión y encontraron que cambios como la incontinencia, el síncope, la diaporesis se asociaban significativamente con la presencia de hipotensión y la presencia de confusión, alteración del sensorio, el estridor, disnea, hipotensión se asociaba también significativamente con la presencia de desaturación. Ambos signos serán premonitorios de paro y deben ser reconocidos cuando se hace el primer acercamiento y la evaluación de ese paciente con sospecha de anafilaxia. Es importante resaltar un aspecto y es que en la población pediátrica los niños con signos como taquicardia, cambio de coloración de la piel, alteraciones del llenado capilar, disnea, van a ser premonitorios de hipotensión y no debemos esperar a llegar a hipotensión. En el niño, una vez tenga hipotensión, se considera un signo ominoso y esa inestabilidad hemodinámica va a ser bien difícil de manejar y difícil de sacar a ese paciente, así se le haga pues todo el protocolo de reanimación. Entonces, siempre tener en cuenta esos premonitorios en los niños. Aquí, respecto a la clasificación de la severidad, que es otro tema, digamos, que genera gran controversia, puesto que cada sociedad ha emitido, digamos, la Sociedad de Radiología, la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad de Alergología, han emitido diferentes sistemas de clasificación de la severidad de la anafilaxia y digamos que eso ha generado un poco de dificultad tanto en el diagnóstico como en la clasificación de los pacientes por el diagnóstico. La Sociedad Europea de Alergología emitió este position paper, el cual propone este sistema de graduación para hacer como ser más homogéneos y validar, digamos, un poco más la clasificación, ya que existen múltiples clasificaciones emitidas por varias sociedades. A mí de este sistema me gusta que pone la afección de piel como una reacción local y así evitaría clasificarla como una urticaria o una angidema como una anafilaxia grado 1, que es lo que hacen varias clasificaciones y generan mayor confusión. Y pues sugieren un color por severidad de la reacción. Ya sería claro que a partir de dosis grado 3 se trata de un paciente con anafilaxia y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque realmente la clasificación de la severidad no nos va a diferir, digamos, en el manejo que es la adrenalina, ¿sí? Pero sí va a determinar unos grados de intervención de reanimación y también para fines epidemiológicos. Es importante saber que existen unos cofactores que nos pueden amplificar esa respuesta a los síntomas en la anafilaxia o dificultar el manejo de la misma, los cuales podemos indagar en la historia clínica rápidamente durante el interrogatorio. Si ese día del evento hubo consumo de AINES, betabloqueadores, ejercicio, estrés, consumo de alcohol, etcétera, esto toca tenerlo en cuenta muy bien en el momento del interrogatorio. De tal manera que si ya tenemos el paciente con alta sospecha de anafilaxia, por interrogatorio e historia clínica, lo primero que se debe hacer es un examen físico completo, el cual nos vamos a enfocar en la búsqueda de esos predictores de hipotensión y de saturación que mencionamos en el estudio anterior, así como la toma de todos los signos vitales para así establecer de inmediato ese manejo. Lo primero que se debe hacer después del examen físico es la aplicación de la adrenalina intramuscular en la cara anterolateral del muslo. Posteriormente vamos a proceder a ubicar a ese paciente en la posición de Trendelenburg para favorecer el retorno venoso y vamos a tomar la muestra de sangre para triptasa sérica. Ahí vamos a dejar 2 venas canalizadas y las demás medidas de soporte según el algoritmo que ahorita más adelante vamos a desarrollar. En cuanto a la triptasa es un biomarcador que apoya el diagnóstico de anafilaxia. Es importante tener en cuenta que la anafilaxia se diagnostica, es un diagnóstico clínico. La triptasa va a apoyar ese diagnóstico y obviamente incluso hay pacientes con anafilaxia que la pueden tener normal, pero es muy importante en los servicios de urgencia, sea piso, sea digamos cualquier tipo de servicio de salud,
que ese paciente que tenga anafilaxia se le tome esa muestra para la triptasa. La triptasa es fácil de procesar, uno tiene que hacer el MIPRES, pero digamos que en el momento de la rapidez y todo se puede tomar esa medida. Se recomienda que esta se tome dentro de la primera, digamos, inmediatamente después de haber instaurado el tratamiento. Se aconseja la extracción de un mínimo de 3 muestras. Estas serán seriadas. La primera será, como les dije, de inmediato después de instaurar tratamiento. La segunda será a las 2 horas después del comienzo de la crisis. Y la tercera a partir de las 24 horas para obtener un nivel basal de esa triptasa y para hacer diagnósticos diferenciales. El punto de corte por consenso es de 11.4 miligramos como límite superior en la población sana. Es importante saber y reconocer que todo servicio de salud debe contar con un equipo necesario, claro, de acuerdo al nivel de complejidad y, digamos, las habilitaciones que permita la Secretaría de Salud de tener estos equipos. Pero básicamente son estos los equipos que debemos de tener. Debemos de tener todo el equipo para tomar signos vitales, pulsoxímetro, tensiómetro y demás. Todo el equipo para canalizar al paciente, todo el equipo para hacer una intubación, todos los medicamentos dentro de los cuales el más importante va a ser la adrenalina, y pues todo el equipo, de acuerdo a la habilitación, uno puede tener incluso el carro de paro allí. La adrenalina tenemos disponible en Colombia, la adrenalina como tratamiento principal de la anafilaxia. La OMS y las diferentes sociedades la avalan como el fármaco más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia, el cual puede prevenir o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma inmediata, pues va a mejorar la supervivencia y pues se sabe que presenta un inicio de acción rápido y tiene una vida media corta, con un estrecho margen terapéutico tóxico. En Colombia tenemos disponible la ampolla de 1 miligramo ml. Se cuenta también con los autoinyectores de adrenalina. Estos autoinyectores vienen ya con la dosis cargada. Sin embargo, estos se pueden solicitar a través de la EPS, por MIPRES, y también por diferentes mecanismos, digamos, de cooperativas y demás. Pero en el momento de la urgencia, en el momento del episodio, difícilmente vamos a dar egreso a ese paciente con un autoinyector y siempre vamos a tener que explicarle a ese paciente cómo utilizar la adrenalina en ampolla, que más adelante vamos a ver las recomendaciones del egreso. Siempre, siempre, y esto quiero recalcarlo muchísimo, la vía de administración de la adrenalina es intramuscular, nunca va a ser subcutánea. Estas dosis de adrenalina en el paciente con anafilaxia se van a repetir entre los 5 y los 15 minutos en caso de que la respuesta inicial no sea la adecuada, lo cual es raro, puesto que se sabe que más del 90% de los pacientes con anafilaxia que reciben adrenalina pues van a mejorar. Por consenso y a nivel mundial se sabe que la dosis de adrenalina para el adulto es de 0.3 a 0.5 miligramos y en los niños vamos a hacer un cálculo de 0.01 miligramos kilo, dependiendo del peso, y la talla se puede llegar, el peso puede llegar uno a aplicar hasta 0.5 miligramos dosis. A través de múltiples estudios retrospectivos que han tratado de caracterizar y evaluar poblaciones con diagnóstico de anafilaxia, se reconoce que existe un gran desconocimiento del uso de la adrenalina como el fármaco de elección en anafilaxia. Tal como lo muestra este estudio en Latinoamérica, donde se revisaron los pacientes con anafilaxia producida por fármacos, en el cual encontraron que la población de adultos y ancianos, menos del 50% de los pacientes con anafilaxia recibieron adrenalina de igual forma, pues encontraron que la población pediátrica, casi que un 20% de los niños con anafilaxia recibieron adrenalina. En la mayoría de estos pacientes recibieron esteroides y antihistamínicos como tratamiento de la anafilaxia. Es importante reconocer que estos datos se presentan a nivel mundial, es decir, el desconocimiento del tratamiento de la anafilaxia se presenta en todo el mundo, ¿sí? Todo esto básicamente se cree que es por esa dificultad en el diagnóstico y, por ejemplo, estos datos se presentan en este estudio escandinavo que muestra un grupo de pacientes con anafilaxia evaluados en urgencias, en donde el 25% recibió adrenalina y una proporción mucho mayor esteroides y antihistamínicos. Como existen múltiples estudios que evidencian los mismos datos, el poco uso de la adrenalina en anafilaxia, lo cual es debido a que en muchas ocasiones, como les decía, no se detecta a tiempo, no se diagnostica por el personal que recibe al paciente.
Por eso la importancia de esta educación que estamos haciendo, que es sensibilizar a todo el personal de la salud en el diagnóstico y el tratamiento adecuado de la anafilaxia y reconocer que la adrenalina es el fármaco de elección para el manejo de esta condición. La adrenalina cuenta con un inicio de acción rápido. Se sabe que por vía endovenosa es de forma inmediata, intramuscular es de 1 a 5 minutos y por vía intratraqueal va a ser de 5 a 15 segundos. Tendrá un metabolismo renal, un metabolismo hepático y en terminaciones nerviosas con una eliminación renal y gastrointestinal. Nuevamente recalco que en anafilaxia la vía de administración es intramuscular. ¿Por qué lo resalto? Porque día a día en nuestra práctica clínica vemos muchísimos pacientes que se presentan a urgencias con la sospecha de anafilaxia y son manejados con adrenalina subcutánea, lo cual no tiene evidencia y no está indicada por la poca eficacia de revertir los síntomas de anafilaxia, así que mucho cuidado pues con esa vía. La adrenalina, como en este estudio, vemos cómo se mostró que la administración subcutánea de adrenalina se asoció con una diferencia notable en el tiempo de concentraciones plasmáticas máximas y de pacientes en comparación de la vía intramuscular versus la subcutánea. Se encontró que para el grupo intramuscular fue de 8 minutos y para el grupo subcutáneo de 34 minutos. Así que nuevamente recalco, la vía subcutánea nunca en anafilaxia. La adrenalina es el fármaco adrenérgico de referencia, tiene un amplio espectro de acciones, se considera un agonista dual porque tiene unos efectos alfa y beta dependientes de la dosis. Los efectos sobre los receptores alfa 1 van a determinar un aumento de la vasoconstricción periférica y así de la resistencia vascular periférica con una disminución del edema de la mucosa. Su efecto sobre el receptor alfa 2 disminuirá la liberación de insulina y la producción endógena de norepinefrina, y el efecto sobre los receptores beta generará un incremento de la inotropía, la cronotropía, broncodilatación, vasodilatación y una disminución de la liberación de mediadores inflamatorios, lo que nos permite asegurar que la adrenalina es efectiva en todos los síntomas de anafilaxia, desde los síntomas cutáneos hasta los síntomas sistémicos, por lo cual la identificación temprana de la condición es mandatoria, puesto que así podemos dar un tratamiento adecuado y a tiempo y mejorar la sobrevida. Es importante también tener en cuenta que existen unas condiciones especiales, como son los ancianos, las personas con enfermedades o comorbilidades asociadas, aquellos pacientes en tratamiento con inhibidores de la monooxidasa que bloquean el metabolismo de la adrenalina, pacientes en tratamiento con antidepresivos tricíclicos que prolongan la vida media de la adrenalina, que van a aumentar esa posibilidad de efectos adversos, pacientes en tratamiento con beta bloqueadores, aminofilina, salbutamol y otros vasoconstrictores, también van a aumentar esa posibilidad de efectos adversos con la adrenalina, la mujer embarazada, el paciente con intoxicación con cocaína o anfetaminas. Lo que se recomienda es que en estos pacientes o en esas condiciones se debe hacer un monitoreo exhaustivo y vigilar los posibles signos de toxicidad y debemos utilizar siempre la dosis mínima efectiva. En esta tabla encontramos todos los medicamentos y las dosis que aparte de la adrenalina también se pueden utilizar en caso de que no haya respuesta. Entonces, una vez canalizado el paciente y posterior a la aplicación de la adrenalina, se debe administrar un bolo de cristaloide. En el adulto va a ser de 1 a 2 litros en 1 hora. En el niño serán dosis de bolos de 10 a 20 cc kilo. Y siempre hay que estar evaluando la respuesta porque sabemos que en este tipo de shock pues también se puede ocasionar un aumento de la permeabilidad vascular y si nos excedemos en líquidos pues se va a generar un tercer espacio. Entonces hay que estar vigilando siempre la respuesta. La infusión de adrenalina endovenosa ya será aplicada por personal experto en el medio hospitalario y con estrecho monitoreo cardíaco, pues tiene un mayor riesgo de generar efectos adversos como taquiarritmias, infarto a miocardio y demás, versus la administración intramuscular. Únicamente estará indicada en la vía intravenosa en caso de que el paciente tenga paro cardíaco o pacientes hipotensos que no responden a la reposición de volumen intravenoso y en esos pacientes que no responden o que permanecen refractarios a las múltiples dosis intramusculares de adrenalina. Por otro lado, el glucagón, todos estos pacientes que reciben beta bloqueadores pueden ser resistentes al tratamiento con adrenalina y podrían desarrollar una hipotensión refractaria
Por lo tanto, en estos casos se recomienda que se administre el glucagón porque este tiene una acción inotrópica y cronotrópica que no es dependiente de los receptores beta-adrenérgicos. Ya la atropina estará indicada para la bradicardia prolongada, se va a administrar en dosis de 0.5 a 1 miligramo en forma intravenosa en bolos hasta alcanzar unas dosis máximas de 3 miligramos. Si este paciente persiste hipotenso, con una muy mala respuesta a pesar de la dosis, la administración de la adrenalina, o si no contamos con otros vasopresores, se pueden utilizar otros como la dopamina, ¿no? Estos van a ser los errores más comunes en el tratamiento de la anafilaxia. No seguir las recomendaciones de los lineamientos, la falta de reconocimiento de los factores de riesgo, exacerbantes y comorbilidades, no identificar la causa del episodio anafiláctico, el retardo en formular el diagnóstico, la falta de evaluación de gravedad de la crisis, la ausencia de plan diagnóstico y tratamiento, no solicitar ayuda, el retardo en el inicio del tratamiento farmacológico incorrecto, administración inadecuada de epinefrina, ausencia de periodo prudente de observación tras el episodio y la falta de orientación del paciente al momento del egreso, que eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a desarrollar. Entonces, si nos encontramos en el medio extrahospitalario, el algoritmo a seguir va a ser el siguiente. Vamos a ubicar a este paciente en un lugar seguro, vamos a administrar la adrenalina si se cuenta con ella y vamos a inmediatamente solicitar ayuda. Posteriormente vamos a quitar, pues digamos, eliminar la exposición al alergeno, es decir, si es un insecto, retirar el aguijón, si es un medicamento, se para la infusión y posicionamos a ese paciente en Trendelenburg y ya esperamos la ayuda pues especializada. Si por el contrario nos encontramos en el medio intrahospitalario, pues vamos a tener en cuenta todo lo que hemos revisado. Vamos a ubicar a ese paciente en Trendelenburg, vamos a administrar esa adrenalina intramuscular a la dosis indicada según la edad, vamos a estabilizar la vía aérea, iniciamos el oxígeno al 100%, aseguramos las 2 vías de grueso calibre, en ese momento es donde vamos a tomar la muestra de triptasa y pues los demás exámenes. Ahí ya pasamos el bolo de cristaloide, vamos a hacer monitoreo estrecho de la respuesta de cada conducta que hagamos, hay que evaluar la respuesta. En ese momento, al tiempo, vamos a estar valorando la vía aérea, asegurando la vía aérea. En caso de que haya un paro respiratorio, se va a intubar ese paciente o pues vamos a asegurar la vía aérea. Al mismo tiempo, debemos estar dando la terapia adyuvante, es decir, si el paciente está con broncoespasmo, sibilando, vamos a administrar el salbutamol inhalado, vamos a administrar esteroide sistémico endovenoso y antihistamínicos. Si el paciente persiste sin mejoría, se deberá repetir hasta 3 veces la dosis de adrenalina intramuscular. Si no hay respuesta, ya empezaríamos una infusión de adrenalina endovenosa o ya en forma consecuente vamos a buscar la disponibilidad de la UCI y la ayuda pues de personal especializado, el código azul, en fin, depende de donde estemos. Si por el contrario, el paciente ante la primera dosis de adrenalina intramuscular mejora, este paciente se va a observar entre 6 a 8 horas, se le va a explicar cómo administrar la adrenalina en casa y en los casos en que haya una reacción cutánea severa muy molesta, se puede dejar para la casa una fórmula con adrenalina, con antihistamínicos y corticoides por 3 días y vamos a indicarle y a explicarle muy bien cuál fue el alérgeno que le generó la reacción y cómo evitarlo. E inmediatamente ese paciente se debe referir con el alergólogo pues para hacer todos los estudios pertinentes. Si ya estamos ante un paciente pediátrico, el algoritmo a seguir es el siguiente. Siempre vamos a estar continuamente ejecutando el triángulo de evaluación pediátrica en donde vamos a valorar la apariencia, la respiración y la circulación del niño. Si esta evaluación nos indica que es un paciente inestable que está en paro cardiorrespiratorio, claramente ese paciente arrancamos de una con el protocolo de reanimación cardiopulmonar y todo el PALS se va a desarrollar allí. Si este paciente con sospecha de anafilaxia, el triángulo de evaluación nos arroja una inestabilidad por ese ABCD, primero que todo vamos a retirar el posible alergeno, o sea, parar la infusión, etc. Vamos a pedir ayuda, ubicamos al niño en decúbito supino, iniciamos la oxigenoterapia con mascarilla, vamos a hacer el monitoreo y el acceso venoso ahí donde se toma la triptasa y aplicamos su dosis de adrenalina intramuscular. En ese momento o en ese punto volvemos a revalorar el ABCDE, vamos a mirar y a determinar cómo se encuentra ese paciente, si está inestable y persiste o estamos en paro cardíaco, pues ese paciente ya está con unas medidas avanzadas de reanimación,
Vamos a continuar la expansión de volumen con aplicación de bolos de cristaloide. Se recomienda solución salina al 0.9%. Y vamos a revalorar la estabilidad. Ahí ya se va a aplicar otra dosis de adrenalina. Vamos a repetir hasta 3 veces. Volvemos a repetir el bolo de cristaloide y en ese punto ya empezamos a preparar si no hay respuesta ante la tercera dosis, una infusión de adrenalina endovenosa con el apoyo de la UCI pediátrica. Si digamos que ante la aplicación de la primera dosis de adrenalina intramuscular, la revaloración nos arroja un paciente inestable, pero que digamos que está presentando es un fallo respiratorio, dificultad respiratoria. Después de esa aplicación de la adrenalina intramuscular, vamos a valorar si se trata de una obstrucción de la vía aérea superior, es decir, si el paciente tiene estridor, le vamos a ayudar con una nebulización con adrenalina, y si el paciente presenta una obstrucción de la vía aérea inferior, o sea, sibilancia, le auscultamos sibilancias, a ese paciente le vamos a proporcionar una nebulización con salbutamol. Ahí vamos a revalorar al paciente. Si persiste con dificultad respiratoria o signos de obstrucción de la vía aérea, vamos a administrar una nueva dosis de adrenalina intramuscular. Se le va a administrar otra vez una nebulización con adrenalina o salbutamol, de acuerdo pues con la determinando qué vía aérea está obstruida, si es la superior o la inferior. Si ese paciente ahí, después de esa maniobra, persiste con falla respiratoria o con signos de falla respiratoria, inmediatamente ahí tendríamos que considerar la aplicación, o se aplica, perdón, la tercera dosis de adrenalina intramuscular, mirando la respuesta y ir preparando ya la infusión de adrenalina endovenosa con el apoyo de la unidad de cuidado pediátrico. Si por el contrario este paciente con sospecha de anafilaxia ingresa, se le aplica la adrenalina intramuscular, la primera dosis, con la cual hace una buena respuesta y se encuentra estable. A este paciente lo vamos a observar por 6 a 8 horas. Devolviéndonos un poquito, si ya entra el paciente con sospecha de anafilaxia al primer contacto, en el triángulo de evaluación pediátrica encontramos que ese paciente está estable, solamente tiene una urticaria con angioedema, o solo urticaria o solo angioedema, y no hay ningún compromiso sistémico en el monitoreo, en la toma de signos vitales y en el examen físico. Este paciente lo vamos a observar, no se trata de una anafilaxia, no hay que aplicarle adrenalina, y mucho menos pues por vía subcutánea ni de ningún tipo. Cuando ese paciente con anafilaxia recibió manejo y hizo una buena respuesta y se encuentra estable, a ese paciente debemos observarlo de 6 a 8 horas tras la resolución de la reacción. Nunca se le va a dar un egreso inmediato o a la hora o a las 2 horas por los posibles efectos adversos. Es una reacción severa y se debe observar. La adrenalina es un medicamento bastante fuerte que puede generar diversos efectos adversos, por lo tanto siempre se debe observar. Existen también unas condiciones en las cuales esa observación se debe prolongar. Las guías recomiendan de 12 a 24 horas, incluso más, en condiciones en donde se trate de una anafilaxia bifásica. ¿Qué es la anafilaxia bifásica? La anafilaxia bifásica son pacientes que se presentan con anafilaxia y que pueden repetir el episodio de anafilaxia y los síntomas horas después, incluso sin estar expuestos al alergeno. Se ha estimado en diferentes estudios que el pico promedio de presentación de estas anafilaxias puede ser, o sea, una repetición a las 8 o 10 horas de haberse expuesto al alergeno. Por lo tanto... Diana, sí, señor. Señor. Un minuto, ¿listo? Listo. Por lo tanto, en esos pacientes hay que observarlos mucho más tiempo. Y todas estas recomendaciones también hay que tenerlas en cuenta para prolongar el alta hospitalaria, ¿listo? Que son vivir en un sitio alejado, que el episodio ha sido severo, etc. Y dentro de las recomendaciones para dar alta al paciente, 1, es enseñarle a utilizar la adrenalina, 2, evitar el alergeno, y 3, remitir siempre al alergólogo para ahondar en estudios. Dentro de las conclusiones, tener en cuenta cuándo se afectan más de 2 sistemas. Sabemos que la urticaria y angioedema no es una anafilaxia, es un sistema comprometido si no hay otras alteraciones y se trata de una reacción cutánea. Saber que no solo está determinada la severidad por los cambios cardiovasculares y respiratorios evidentes, puesto que hay unos premonitarios que les expliqué. Saber que la adrenalina es siempre intramuscular y no olvidar las demás medidas de soporte.
saber que la observación es de 6 a 8 horas, ojo con las bifásicas, y saber que no es común esa anafilaxia refractaria a las 3 dosis de adrenalina. Por lo general siempre responden y hay que buscar diagnósticos diferenciales de choque séptico y demás. Y saber que la anafilaxia sea leve o severa, siempre vamos a administrar adrenalina. El mensaje para llevar a casa es que la mayoría de los eventos no los tratamos los alergólogos, casi siempre es el personal de primer contacto en piso, en consulta. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todo lo que les hemos dado aquí de mensajes para hacer un adecuado manejo de la anafilaxia. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la charla y que ha sido muy práctica. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación muy completa. Vamos a empezar entonces con las preguntas. La primera pregunta es para la doctora Manuela Olaya y dice lo siguiente. Manuela, ¿por qué cree que en Colombia la alergia al maní no es tan prevalente, o digamos en el trópico no lo es como lo es en los países desarrollados? ¿A qué crees que se debe ese fenómeno? Porque mostraste unos datos de mucha alergia alimentaria inducida por maní, pero son datos pues obviamente de países de altas latitudes. Doctora Olaya. ¿No está conectada la doctora? Bueno, ahora le pedimos a Manuela que nos conteste esa pregunta entonces. Esta es para el doctor Ramírez. Doctor Ramírez, ¿usted me escucha bien? Sí, doctor Serrano, le escucho bien. Perfecto. Bueno, hacen una pregunta bien interesante y es en referencia a si hay alguna correlación entre la anafilaxia por alimentos y la anafilaxia por medicamentos. Bueno, podríamos decir que en general no hay correlación entre la anafilaxia por alimentos y por medicamentos. El ejemplo es lo que decíamos, los mariscos no predisponen a tener alergia por medios de contraste yodados. Anecdóticamente es posible que encontremos alguna referencia de esto, pero en términos generales, en la inmensa mayoría de los casos, no existe ningún tipo de relación entre alergia alimentaria y medicamentosa. Vale. Yo ahí haría una anotación, doctor Ramírez, y es respecto, por ejemplo, a la presencia de cofactores, ¿sí? Donde los AINES sí pueden ser cofactores, por ejemplo, para que uno desarrolle una alergia a un alimento, ¿sí? Pero obviamente tendrían que estar presentes, digamos, los dos para que se dé la reacción. En ese caso, podría pasar que el paciente haga una anafilaxia, por decir algo, por el maní, porque se tomó un ibuprofeno 3 o 4 horas antes de comer maní, pero que el día que no se toma el ibuprofeno come maní y no hace ninguna reacción. Eso está, pues, digamos, parcialmente descrito y podría ser una de las causas de esa correlación, pero estoy de acuerdo en términos generales. Doctora Silva, si un paciente infante, un niño, es llevado a consulta externa en 2 ocasiones consecutivas con un cuadro de urticaria leve, ¿qué estudios de primer nivel serían ordenados antes de remitir al alergólogo, teniendo en cuenta que no ha sido fácil identificar el posible alergeno? Vale. Esta no es de anafilaxia, pero me parece que es una pregunta interesante. Urticaria leve en un niño recurrente. Claro. Efectivamente, la urticaria y el angioedema por lo general, en la población general, lo consideran una reacción tipo alérgico, pero en la población pediátrica, incluso también en el adulto, uno podría llegar a decir que si se trata de una urticaria recurrente, ¿sí? Hay que establecer si es más de 6 semanas, si es menos de 6 semanas para saber si es crónica la presentación. Y si es menos de esto, digamos, si es algo agudo que se presentó en 2 ocasiones, por lo general el cuadro es viral. Si ya esto es persistente y ese paciente pediátrico pasa más tiempo haciendo estos episodios, estamos frente a una urticaria crónica. Estos episodios por lo general no tienen relación con alergia y lo que va a determinar
es que vamos a hacer otros estudios. Si es aguda, o sea, es un paciente que lleva menos de 6 semanas, un paciente pequeño, sin signos de alarma ni nada más, por lo general hay que hacer un diario en ese paciente, hay que determinar si hay alguna, por lo general no es un alergeno el que le está ocasionando esto, casi siempre es viral, pero si ya pasamos más tiempo así generando urticarias y más de 6 semanas, habría que hacer estudios pertinentes de causas de urticaria que no son necesariamente alérgicas. Entonces, no sé si eso responda su pregunta. Sí, no era mía, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, doctor Ramírez, esta pregunta es bien interesante también. ¿Por qué la metoclopramida da tantas alergias? Muchas personas son alérgicas. Bueno, realmente la metoclopramida produce muchos efectos secundarios no alérgicos. La mayor parte de los efectos secundarios son de los que conocemos como el tipo extrapiramidal. Es un efecto a nivel del sistema nervioso central y que se caracteriza por rigidez, dificultad para moverse y en muchos pacientes se presenta como agitación. Los pacientes quieren salir corriendo. Esto no es realmente una reacción de tipo alérgico, es decir, no está mediada por el sistema inmune. Sin embargo, pues, generalmente no se asocia a cosas más graves, el paciente no va a hacer una anafilaxia, no se va a morir, pero la reacción es verdaderamente muy molesta y justifica que el paciente en adelante evite ese medicamento. Pero en todo caso, digamos, no es frecuente y yo no he visto jamás una reacción verdaderamente alérgica a la metoclopramida. De acuerdo, doctor. Bueno, yo creo que esta siguiente pregunta, perdón, la podés contestar también vos, Lucho. Doctor, con respecto a la reacción alérgica a penicilinas mal diagnosticadas, ¿cómo se haría para realizar un adecuado protocolo y qué métodos serían los recomendados para manejar estas reacciones? Bueno, yo creo que tenemos que insistir en que cuando se tiene la sospecha de alergia a la penicilina, el paciente debe ser evaluado por alergología y debe ser establecido si el paciente es alérgico o no. Eso es lo primero. Y debe hacerse en los momentos en que el paciente está bien. Si nosotros esperamos a que el paciente tenga una enfermedad que necesite antibiótico y está hospitalizado, en ese momento difícilmente podemos hacer el diagnóstico de la probable alergia a la penicilina. En general, el mayor productor de alergia a la penicilina, entre comillas, es decir, del mal diagnóstico, son reacciones que pueden estar relacionadas con alguna otra cosa y es muy frecuente en pacientes pediátricos, por ejemplo, que con cuadros virales tengan brotes urticariales. Si el paciente tiene un cuadro viral, se le inicia un antibiótico y genera una urticaria, es posible que el paciente sea considerado alérgico sin serlo. Y yo creo que eso es una de las causas. Y el otro productor frecuente de mal diagnóstico de alergia a la penicilina es sin duda la prueba que se hace, digamos, en muchos sitios, que ya nuestra institución está hace muchos años, luego de los buenos oficios del doctor Serrano, erradicada. No existe, y por eso puse una diapositiva específicamente, no existe la posibilidad de predecir con ninguna prueba de alergia una alergia a un medicamento. Es decir, no podemos hacerle prueba de penicilina a un paciente en urgencias, a un paciente que jamás ha hecho ninguna reacción para saber si le va a dar o no. Esas pruebas generalmente son mal hechas y suelen ser positivas, entre comillas, están mal realizadas y son consideradas equívocamente como positivas. Entonces, cuando exista cualquier duda de estas, el paciente debe ser evaluado por alergología y, como ya dijimos, existe por lo menos un 95% de probabilidades en las que vamos a decir que el paciente no era realmente alérgico. Totalmente de acuerdo, doctor Ramírez. Ya llegó la doctora Olaya. Doctora Olaya, ¿me escucha? Estás muteada, Manu. Ya es que se fue la luz, entonces estaba buscando dónde me cogía conexión. Esto del mundo virtual también tiene sus problemas. Bueno, te había hecho una pregunta que correspondía a la prevalencia de la alergia al maní en el trópico y la prevalencia de alergia al maní que mostraste que era muy alta, era la principal causa de alergia alimentaria en los países desarrollados. ¿Por qué crees que se da esa diferencia? Uno, por varias cosas. Hay que tener en cuenta que la alergia alimentaria varía geográficamente.
En África tenemos unos alimentos rarísimos. En Colombia estamos teniendo a la papaya, a la sandía. El maní es lo mismo. El consumo depende también de la cantidad de consumo, uno, y del procesamiento de los alimentos. El Cauca es un productor número 1 para Latinoamérica de maní, si ustedes lo sabían. El problema es que ellos la cocción que lo hacían los antecesores coloniales y todas esas cosas es diferente a cómo lo procesan en otros sitios. Entonces también eso puede influir. Por ejemplo, China es el país que más consume maní en el mundo y la incidencia de alergia al maní es muy baja frente a lo que puede tener Estados Unidos o Inglaterra, que son los mayores reportando alergia alimentaria al maní. Entonces también la cocción tiene mucho que ver por el procesamiento del alimento y de los antígenos como tal y de las diferentes epítopes de ese alergeno. Perfecto, muchas gracias. Igual de los chinos siempre tenemos pocos datos, ¿no? Bueno, sí, mire, si no la vacuna. Una pregunta para el doctor Ramírez nuevamente. Ojo con esta pregunta, doctor Ramírez. ¿Los pacientes que van a ser llevados a cirugía electiva deberían mandatoriamente ser estudiados cuando tienen antecedentes alérgicos? Esa es la pregunta textual. Yo te la voy a dividir un poquito. Deberían ser estudiados si tienen, por ejemplo, alergia respiratoria, rinitis o asma, si tienen alergia alimentaria, si han hecho anafilaxia por maní o por langostino, o si han hecho, por decir algo, urticaria por nitazoxanida, y en un ciclo de amoxicilina también les dio urticaria el tercer día. Esos pacientes en cada uno de esos 3 contextos deben ser estudiados para ser llevados a cirugía. Bueno, en términos generales, los pacientes que tienen cualquier tipo de alergia medicamentosa deben ser estudiados, sean o no llevados a una cirugía. Es decir, cuando un paciente tiene una alergia supuestamente por un medicamento, sea o no de tipo anafiláctico, debe ser estudiado para aclarar si el paciente es alérgico. Muchos de esos medicamentos podrían ser utilizados en una cirugía. Por ejemplo, los betalactámicos son utilizados como tratamiento profiláctico de las infecciones en el contexto quirúrgico. Hay otros medicamentos que están emparentados, digámoslo así, y también podrían ser un problema para el contexto operatorio. Entonces, los pacientes que tienen antecedente de alergia medicamentosa deben ser estudiados independientemente de si van a ser operados o no. Ahora, si van a ser operados, pues con mayor razón es importante que sean estudiados antes de ser operados. En cuanto a la alergia, a la alergia alimentaria y a la alergia respiratoria, no es indispensable que el paciente sea estudiado de una alergia alimentaria cuando va a ser operado, y probablemente, y pues ahí me vas a disculpar que diga probablemente, pero digamos que puede que no sea indispensable estudiar una alergia respiratoria antes de que es poco probable que esté expuesto a un alergeno, excepto que ese alergeno fuera, por ejemplo, el látex. Sin embargo, si un paciente tiene una alergia respiratoria muy importante, es posible que las condiciones de sala de operaciones, el frío y todo lo demás, exacerbe sus síntomas de alergia respiratoria. Pero en términos generales no es de rutina que el paciente tenga que ser estudiado antes de una cirugía. Perfecto. Muy bien, doctora Diana. ¿La determinación de triptasa sérica tiene un horario establecido? Como les mencionaba allí en la charla, se debe tomar inmediatamente después de la resolución del cuadro y se recomienda en la medida de lo posible, porque sabemos que hay niveles de atención que no la tienen disponible, etcétera, a las 2 horas y a las 24 horas. Esto es para tener un nivel basal, porque hay otras enfermedades o condiciones que pueden elevar la triptasa. Entonces, sí, no tiene una hora establecida como tal, ese es el momento en que pasa la anafilaxia. Exacto, pero digamos que tenemos un margen de 4 a 6 horas para hacer esa determinación, ¿no? Sí, quisiera complementar la respuesta, porque no sé si lo que preguntaron es si la triptasa me la pueden procesar a cualquier hora en el laboratorio. No, esa no fue la pregunta. No, dice, requiere tener un horario establecido. ¿Requiere tener un horario establecido? Sí, pero no sé si se refiere a esto o están preguntando si el laboratorio está abierto, la puedo tomar o no.
Digamos que la muestra puede ser tomada en cualquier momento y puede ser procesada después. O sea, el horario específico no es importante, pero es importante tomarlo con el tiempo que nos explicó ahora la doctora Silva. Perfecto, estoy de acuerdo con tu aporte, Lucho. Bueno, una pregunta también para la doctora Silva. Hago una pequeña introducción, y es que la doctora Silva fue la que se echó al hombro todo el protocolo de manejo manejo y prevención de las reacciones alérgicas por vacunas a COVID en nuestra institución, en la Fundación Valle de Lili. Entonces, doctora Silva, preguntan, ¿las personas alérgicas se pueden aplicar la vacuna contra el COVID-19? Y te hago los mismos 3 subgrupos que le hice al doctor Ramírez. Los pacientes con asma y rinitis se pueden aplicar la vacuna, los pacientes con alergia alimentaria se pueden aplicar la vacuna, con antecedente de anafilaxia por mariscos, por ejemplo, los pacientes con antecedente de anafilaxia a medicamentos se pueden aplicar la vacuna. Adelante. Sí se la pueden aplicar. Lo que recomienda, digamos, las asociaciones y todos los protocolos en Colombia a nivel mundial es que se haga una observación de 60 minutos y que esta aplicación de la vacuna en esos pacientes con esos antecedentes sea en un hospital, o sea, una clínica con todo el equipo necesario para manejar una reacción. Pero el hecho de tener por ejemplo, una reacción anafiláctica como antecedente a un fármaco no condiciona que usted vaya a hacer alergia a la vacuna de cualquier laboratorio contra el COVID y se la debe aplicar. Entonces, otra cosa sería que tuviera antecedente de alergia, por ejemplo, al polietilenglicol y algo así, eso es otro cuento. Pero así como lo estamos poniendo, no, se la tienen que poner. Bueno, otra pregunta sobre anafilaxia. ¿Se requiere administrar otro medicamento junto con la adrenalina? O sea, como les decía, de elección y ante todo es la adrenalina intramuscular de entrada. Ya lo demás son adyuvantes, o sea, ayudan allí en el momento de la reacción, que si persiste el broncoespasmo se le pone el salbutamol, si es estridor adrenalina nebulizada, se puede colocar el esteroide y los antihistamínicos ahí como apoyo a esa liberación o esa reacción cutánea severa, pero recordar que esos antihistamínicos y glucocorticoides como tal no es el manejo de la anafilaxia, eso se los puse ahí bien puntual y bien claro. Eso no previene una anafilaxia, no da manejo de todas los síntomas de la anafilaxia, pero ese es el apoyo que se da dentro del algoritmo. Bueno, vamos con las últimas preguntas porque se nos acabó el tiempo, pero es que están haciendo preguntas muy interesantes, ¿vale? Y esta va en relación, Diana, a la que te había hecho previamente sobre las vacunas de COVID. Si un paciente se aplicó la primera dosis de vacuna COVID-19 e hizo anafilaxia, ¿se puede aplicar la segunda dosis? Vale. Primero, en ese paciente hay que establecer o hacer una estratificación del riesgo. Entonces, tienen que mandar a ese paciente a consulta con el alergólogo. Paso 1. El alergólogo va a definir en esa historia clínica si fue una reacción anafiláctica real. Hay gente que clasifica, como les hablaba, la anafilaxia solo por urticaria y angioedema y no lo es. Entonces hay que aclarar bien eso. Segundo, procedemos a evaluar si ese paciente tiene antecedentes de alergia a, por ejemplo, el polietilenglicol, que es uno de los más implicados dentro de las reacciones verdaderas, que son muy poquiticas, o sea, la prevalencia de alergia a estas vacunas es bajitica. Y ahí procedemos con un protocolo. Nosotros en la unidad estamos haciendo la evaluación se hacen unas pruebas, qué es lo que hay, digamos, es lo que tenemos de evidencia en este poco tiempo de pandemia y de la producción de las vacunas. Y es un protocolo que está avalado por las sociedades de Europa, de Estados Unidos y en la de Colombia. Entonces, allí hacemos unas pruebas con el polietilenglicol en primera medida y dependiendo de esa prueba se va a establecer el riesgo si es verdaderamente ese paciente hizo una anafilaxia o no, también teniendo en cuenta muchas otras preguntas que establecen el riesgo de hacer una reacción severa o, digamos, con la vacuna, y también eso se hace consensuado. Obviamente, si es un paciente, una persona que trabaja en la UCI intubando, todo eso se tiene que consensuar. Entonces, ese es el protocolo básico que hacemos. O sea, para ese paciente que hace una urticaria, una anafilaxia con la
primera dosis de la vacuna, se debe estudiar a fondo y se debe establecer si sí fue una anafilaxia. La mayoría de pacientes, nosotros hemos hecho ya varias pruebas y varios estudios de muchos pacientes de nuestra clínica, de trabajadores de la salud, más de 2.000 vacunas aplicadas, más o menos unos 20 o más, si no estoy mal, incluso habían 3 con anafilaxia. Y todos estos pacientes, después de hacerles el estudio, la estratificación del riesgo, con todo lo que les acabo de decir, terminamos poniéndole la segunda dosis y ninguno de esos 20 o más hizo reacción ni nada. Entonces, si estaban mal clasificados, si estaban, no era una anafilaxia, pues, o no eran alérgicos. Entonces, siempre hay que hacer una buena abordaje de ese paciente, porque no podemos privarlos de la vacuna si son pacientes tan expuestos y más con esta severidad. Perfecto, gracias Diana. Doctora Olaya, paciente pediátrico quien presenta angioedema, ¿vale? Yo lo voy a maquillar un poquito, se hincha terrible, desfigurada la cara, boca, párpados, incluso las manos parecen unos balones, ¿vale? Después, 10 minutos después de comerse un maní, ¿se podría clasificar como anafilaxia leve? No tiene dificultad respiratoria, no tiene nada gastrointestinal. ¿Estaría indicado administrar adrenalina? Si uno es papista y académico según las guías, no. Pero actualmente hay unas recomendaciones, sobre todo con maní, de que uno debería darle a esos pacientes, por ejemplo, darles la receta de adrenalina, y está dentro de una de las precauciones, porque usted no sabe si en esta ocasión solamente fue angioedema, si no hay dificultad respiratoria, si no hay edema de labios o de lengua, uno podría manejarlo de forma expectante, pero realmente es un signo de alarma cuando es, ahí entra lo que decía Diana de la confusión de definiciones en el grado de severidad, pero actualmente se piensa que con maní uno debería manejarlo siempre como una reacción severa. Pero realmente es discutible. Ese es el grupo de Boyle, que es el que hace en Inglaterra la inmunoterapia oral a maní. Sin embargo, el grupo de la americana dice que no, porque papistamente y académicamente no sería anafilaxia. Yo te diría que si es la primera vez, no. Pero si el paciente ya ha hecho anafilaxias por maní, no tengo la menor duda de que sí. Pero pues sí, lo que dices es cierto y es totalmente discutible. Y otra para ti, Manu, y es muy interesante esta pregunta. ¿Estar expuesto a partículas de alimentos en el aire puede producir anafilaxia? De algunos sí y de otros no. Ya se sabe que frutos secos y maní son partículas muy pesadas y no quedan deambulando en el aire. Es más el contacto directo. Por ejemplo, yo le doy el beso a usted que comió maní y puede darme. Pero, por ejemplo, en leche, pescados, mariscos y hasta huevo, la evaporación cuando se hace la cocción pueden llevar a una anafilaxia. Lo mismo que, por ejemplo, si a uno se le rompe un huevo y el niño está al lado y puede inhalarlo, también se han reportado casos y está demostrado. Pero con frutos secos, el estudio de Samson muestra que las partículas no son volátiles. Perfecto. Doctora Diana Silva, concreto, por favor. Paciente de 75 años, alérgica a penicilina, a trimetoprim sulfa, a lidocaína, a AINES, a mariscos, a carne de cerdo, a polvo casero. Habiendo tenido cuadros de disnea ocasionalmente por alergias, ¿podría vacunarse para el COVID? Sí, es el mismo caso que expuso anteriormente. Hay que hacer un buen análisis de ese paciente, observar los 60 minutos y en una clínica de alto nivel y mirar si no es que tiene un asma, no es común y es poco probable la alergia a diferentes fármacos de diferentes grupos. Entonces el paciente hay que estudiarlo bien y que se ponga la vacuna. Excelente, gracias Dianita. Bueno, a ver, se nos está acabando el tiempo, pero es que siguen haciendo preguntas muy interesantes. Yo no tengo problema, ¿vale? Si los doctores tienen otros 5 minuticos, podemos, y si nuestros organizadores de apoyo logístico y técnico nos lo permiten, podemos hacer unas 3 preguntitas más. ¿Qué opinan? Sí, de acuerdo, doctores. Bueno. Por mi parte no hay problema. Sí. Ojo a esta la va a responder cada uno, ¿listo?
Primero la doctora Olaya, ¿cuál es el mejor antihistamínico que debe portar un paciente alérgico? Mano, estás muteada. Sí, ya vi. Alérgico, no en anafiláctico, porque iba a decir en anafilaxia no me sirve el antihistamínico, eso no sirve, entonces eliminémoslo de nuestra mente. Depende de la edad, el más estudiado en pediatría ha sido cetericina, que está registrado para niños pequeños. Entonces es de acción muy rápida. Los de segunda generación, cualquiera de ellos son bien recibidos, depende de la reacción alérgica, pero según la edad todos están registrados, y usar los de segunda generación, no los de primera. Si está buscando sedación, de trazodona, no sé, algún sedante, pero no los antihistamínicos porque hacen cambio del ciclo del sueño. Entonces realmente los de segunda generación todos son muy buenos. Doctor Ramírez. Bueno, yo creo que los antihistamínicos son realmente bastante equivalentes. Sin embargo, los antihistamínicos de primera generación son muy sedantes. Cuando se utilizan a largo plazo pueden alterar el aprendizaje, pueden alterar la reacción, por ejemplo, al conducir. Entonces son peligrosos para uso continuo. En los pacientes que tienen alergia medicamentosa, como la pregunta es general para todas las alergias, pues no se recomienda que carguen un antihistamínico. Los pacientes que tienen alergia respiratoria son los que cotidianamente pueden necesitar un antihistamínico, y sobre todo cuando se exponen al alergeno causante, como por ejemplo al perro, cuando van a ir donde la abuelita que tiene perro. En ese caso, pues la recomendación es un antihistamínico de segunda generación que produce menos somnolencia, pero Gracias. no hay ninguno específico que sea mejor que otro. Vale, doctora Diana. Vale, sí, aclarando pues que es en alergia, pues, y por lo general respiratoria, y si hay una exposición como por ejemplo al gato, si es súper alérgico, y sí, ¿qué portaría? Si por ejemplo tengo esa historia, la levocetiricina, porque su inicio de acción es rápido entre la primera hora, según los estudios de farmacológicos de los antihistamínicos, y digamos que esa sí actúa rapidito. Entonces sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la bilastina y la levocetiricina, porque su inicio de acción es muy rápido. Yo creo que esa es la respuesta. Pues obviamente estoy de acuerdo en que se puede usar cualquiera de segunda generación, pero si queremos abortar una reacción alérgica, sea cual sea la causa, lo que debemos hacer es dar un antihistamínico que se absorba rápido y empiece a actuar rápido. Por aquí había una pregunta, Diana, para ti, es respecto a la dosis de adrenalina en embarazadas. Ok, se recomienda, digamos, según todas las guías, la dosis prácticamente la misma, o sea, son 0.3 a 0.5 miligramos. Lo más importante es que estas pacientes hay que hacer un monitoreo extremo, tanto del feto como de la mamá, porque se sabe que es un vasoconstrictor que puede generar problema en la placenta, en toda esa circulación y toda esa unidad materno-placentaria. Entonces sí es importante que el monitoreo sea estrecho y utilizar siempre la mínima dosis efectiva. Algunas guías hablan acerca de 0.3 en la primera aplicación, y si no hay respuesta en una segunda aplicación, colocar 0.2, 0.3, todo depende de la respuesta tanto del feto como de la mamá. Entonces sí se utiliza y es lo mismo, o sea. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, una pregunta sobre la vacuna también de COVID-19. Claro, esto siempre terminamos acá con muchas preguntas de COVID, obviamente por lógica razón. Dice la doctora, tengo un paciente que tiene miedo de su aplicación de la vacuna para el COVID porque fue alérgica a la vacuna del tétano. ¿Se puede poner la vacuna, Diana? Sí se la puede poner. Yo tengo un caso parecido, ¿sí? Y a esa paciente la vacuna del tétano no cuenta con esas posibles culpables implicados en las reacciones. Entonces, ese paciente lo que tienen que hacer es mandarlo con el alergólogo y ahí le hacemos todo el análisis, qué fue lo que pasó. Quizás en esos pacientes que tienen reacciones severas a vacunas y otros medicamentos también es importante hacer una triptasa, ¿no? Para tener un nivel basal que no se nos esté escapando, hay otro diagnóstico. Pero efectivamente esa vacuna del tétano
no cuenta con por ejemplo, el culpable principal, que es el polietilenglicol o el polisorbato, pues en la AstraZeneca. Entonces, sí se le puede aplicar, pero hacer evaluación bien concienzuda, pues, por el alergólogo. Bueno, yo creo que pues, siguen habiendo preguntas, sí, pero pues yo creo que en honor al tiempo debemos parar ya. No queda más que agradecerles a todos por su presencia, por su interés en hacer preguntas y en estar tan partícipes en esta discusión final. De verdad que para nosotros eso es el mayor éxito, ¿sí? Resolver las dudas que hay en medio de la comunidad médica. Gracias, doctora Olaya, gracias, doctor Ramírez, gracias, doctora Silva, por sus excelentes presentaciones. Gracias, Adriana Blanco, Álvaro José Zúñiga, Natalia Marina, Lucenela Ruiz, por todo el apoyo logístico y técnico que nos han brindado. Y esperemos pues que este evento, que este rato haya sido pues de muchísima utilidad para todos ustedes, ¿vale? Entonces, hasta la próxima vez y que acaben de tener un resto de tarde muy agradable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a los asistentes. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias.